Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos a Antropofonías, el programa radial y el podcast del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Algunas veces nos encontramos con procesos históricos que aparentemente no tienen una relación directa con la historia o la antropología. Fenómenos que llegan incluso a tener unos efectos económicos o ecológicos y que aparentemente y solo aparentemente están fuera del radar de las teorías y de las metodologías que conocemos en historia, en antropología y en otras ciencias sociales. Hola Luisa, ¿cómo vas? Cuéntale por favor a las y los oyentes de qué tema conversaremos hoy en este programa. Hola Vladimir. Hoy conversaremos sobre los hipopótamos de la hacienda Nápoles, o mejor, sobre la vida que los pobladores del Magdalena Medio han construido conviviendo con estos animales durante un poco menos de 40 años. Para muchas personas, y en general los más jóvenes, los hipopótamos han sido parte de su cotidianidad, de su identidad local y también, en muchos casos, de su economía familiar. Comunidades antropofónicas. En nuestra sección Comunidades Antropofónicas invitamos personas que estén directamente vinculadas con los temas de cada programa. Por eso tenemos el testimonio de Isabel Romero, mejor conocida en el Magdalena Medio como Chava, una lideresa ambiental y fundadora del Tortugario de Estación Cocorná. Su trabajo en la protección del medio ambiente y en especial sus esfuerzos por proteger las tortugas del río Magdalena nos permiten conocer inéditas relaciones sociales y económicas derivadas de la convivencia con los hipopótamos. Nosotros nos hemos beneficiado de ellos. Aquí hacemos tour con los hipopótamos, hacemos avistamiento de ellos con extranjeros y todo esto beneficia nuestra economía. Entonces nosotros bendecimos a Dios y bendecimos esos hipopótamos que están aquí. En la parte ambiental también nos han bendecido, porque resulta que los hipopótamos que estaban en Nápoles se escaparon unas familias y están en la desembocadura del río Magdalena. ¿Y cómo le parece que la desembocadura, el animal hombre sabe, los pescadores saben que ahí es donde se hacen todos los cardúmenes de peces? Entonces ahí es el lugar fácil para ellos atraparlos todos. Entonces, con los hipopótamos en la desembocadura, el pescador se abstiene a hacer esa faena de pesca y nos han permitido que en la parte alta llegue pescadito. Entonces nos ha beneficiado también los guardas de seguridad ahí. Además de que con el tema de los hipopótamos ahí, entonces los peces, las hembras pueden bajar divinamente a desovar. Entonces se puede aumentar también el aumento poblacional de la especie para su reproducción de bocachico en los periodos de veda. Diego Edison Marín Cuervo es parte de un emprendimiento familiar llamado Chocolates Nápoles. Otra historia para contar. Ellos tienen su producción en un antiguo predio de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar y allí han desarrollado un modelo agroforestal donde además se protegen diferentes especies de fauna y flora. En su esfuerzo han visto algunas veces cómo los hipopótamos han devorado la producción, lo que les ha llevado a construir diferentes estrategias de protección y de cuidado. Que no solamente eran hipopótamos, que aquí en el territorio pues habían unos proyectos productivos y uno muy llamativo como este, que es de un cultivo de cacao en un modelo agroforestal, donde se conservan unas especies forestales, una flora, una fauna asociada a un modelo productivo. Interactuar, cuando yo llegué pues yo no tenía, sí había tenido contacto con los hipopótamos, pero no era como estar acá. Es un proceso de aprendizaje. La especie, vamos a hablar desde la especie. Los hipopótamos han aprendido o se han adaptado a que las personas estén cerca de ellos, especialmente los hipopótamos del parque. No podríamos decir lo mismo de hipopótamos que estén más alejados de las personas. Eso sería otra situación. Pero los hipopótamos que están aquí en el parque están acostumbrados a que
que las personas estén relativamente cerca. Entonces para nosotros es normal encontrarlos en la tarde, encontrárnoslos en la madrugada, a medianoche, a cualquier momento, especialmente de la noche, que es donde ellos están caminando. ¿Qué hemos aprendido nosotros? A que hay que respetarlo. Es como cuando usted vive en un barrio de donde están los bandidos, donde están los malandros. Así prácticamente vivimos nosotros con ellos. Sabemos que son peligrosos, pero hemos aprendido a vivir con ellos. Identidades en diálogo. Estudiar los vínculos económicos, sociales e históricos que vinculan algunas comunidades humanas con especies de animales salvajes no es necesariamente nuevo. Pero hacerlo con relación a una especie como los hipopótamos implica, por supuesto, desarrollar metodologías innovadoras y otras formas de hacer etnografía en un diálogo permanente con disciplinas tales como la ecología y la biología. Por esto, ¿quién es nuestra invitada hoy, Luisa? Hoy nos acompaña una invitada muy especial a quien queríamos tener en este programa hace mucho tiempo. Se trata de Alejandra Osejo Barona. Alejandra es antropóloga de la Universidad del Cauca, tiene una amplia experiencia de trabajo con organizaciones sociales alrededor de temas relacionados con el conflicto y el medio ambiente. Trabajó también en el Instituto Alexander von Humboldt en temas de gobernanza. No siempre trabajó en el Magdalena, también trabajó en regiones de alta montaña y páramo, y hoy está próxima a doctorarse en la Universidad de Rice, donde también es profesora e investigadora. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Antropofonías. Hola, Luisa y Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de conversar con ustedes y agradezco pues el interés en mi trabajo. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Antropofonías. Tú vienes construyendo una metodología a través de unas etnografías sonoras, me corregirás, y particularmente en el Magdalena Medio, específicamente en la zona contigua a la famosa Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Dicho esto, como preámbulo, por supuesto que nos surgen muchísimas preguntas, pero quisiera que comenzaras contándonos sobre ese contexto donde tú trabajas y las razones por las cuales terminaste haciendo antropología allí, y sobre todo antropología con las sociedades que se vinculan a los hipopótamos. Bueno, mi interés por entender esta presencia inusual de los hipopótamos en Colombia viene por una preocupación más amplia acerca de los impactos que tiene pues la vida del ser humano en el territorio y en particular en nuestro país, pensando en fenómenos tan complejos como el narcotráfico y el conflicto armado. Estoy interesada en comprender cómo estos procesos, además de generar dolores y transformaciones en la vida de los humanos, pues también afecta a la naturaleza y también, y en particular a la relación que tienen las poblaciones locales y los ecosistemas por cuenta de estas acciones. Entonces los hipopótamos son una posibilidad para entender esas profundas transformaciones en este contexto colombiano nuestro tan particular. Es muy conocido que los hipopótamos fueron traídos por Pablo Escobar para su zoológico privado. Y también es sabido que el ambiente del Magdalena Medio resultó muy favorable para la vida y reproducción de esos hipopótamos. También sabemos que estos animales han sido declarados invasores y por tanto, de cierta forma, se les ha perseguido. ¿Tú has encontrado una relación entre esas persecuciones a los hipopótamos con la persecución de la que fue objeto el mismo Pablo Escobar? Cuéntanos un poco de eso y sobre todo quisiera preguntarte por el rol de ese hipopótamo que fue llamado Pepe. Ok, bueno, digamos que los hipopótamos llegan a Colombia con otros, digamos, en el marco de una ecología más amplia de animales, pero también en el marco de una ecología de objetos asociados pues al poder que está construyendo el cartel de Medellín. Eso digamos, implica pues toda la infraestructura de la Hacienda Nápoles, los lagos que se construyen no solo para los animales que llegaron, pero también en parte pues asociados a la ganadería en la región, como pues reservorios de agua, y es justamente en estos ecosistemas donde estos animales logran sobrevivir después
de que Escobar es asesinado y después de que estos animales mantienen su existencia en esta región. Los científicos han definido o ayudan a entender un poco la permanencia de estos animales en la región en gran medida porque el Magdalena Medio es un ambiente ideal para su subsistencia, tienen suficiente agua, tienen suficiente comida y no tienen depredadores naturales y los humanos realmente hasta el momento pues no los atacan. Eso ha hecho que se hayan podido mantener y que se hayan reproducido exitosamente. Y al reproducirse, pues deben buscar nuevos lugares para vivir, porque pues por ser animales territoriales deben, digamos que el comportamiento natural de la especie es que deben migrar para buscar otros lugares. En esa migración, pues han empezado a recorrer las tierras desde Hacienda Nápoles, que queda en el municipio de Puerto Triunfo, en una parte pues montañosa, digamos, o no montañosa, pero pues no es un lugar ribereño. Y han empezado a buscar los afluentes del río Magdalena, especialmente el río Cocorná, hasta llegar hasta el río Magdalena. Y pues recientemente ya se han incluso encontrado hipopótamos en Barranca Bermeja, muy recientemente. Uno de esos hipopótamos fue Pepe, el que fue llamado Pepe, y parte de eso es lo que es también problemático en esta situación, la manera como Pepe se ha venido entendiendo digamos, lo que pasó con Pepe, que fue el primer hipopótamo que llega lejos, llega al río Magdalena, llega bastante lejos, casi cerca a Puerto Berrío, y es también el primer hipopótamo que, y tal vez el único hasta ahora, que ha sido cazado en el marco de una acción gubernamental. Desafortunadamente esa caza estuvo, fue muy polémica, digamos, porque involucró de una manera muy compleja actores que en el territorio pues son muy delicados, como el Ejército Nacional que brindó seguridad al equipo de cazadores, pero también la presencia de cazadores especializados y sobre todo la filtración de las imágenes de la caza que se trasladó a un contexto en una discusión más amplia sobre el uso de la violencia para controlar territorios, ¿no? Entonces la opinión pública terminó asociando la caza de este animal con la persecución a Pablo Escobar, por ejemplo, y con el uso de la violencia en el territorio. Entonces, Pepe es una manera para entender, digamos, etnográficamente cómo los hipopótamos desde ese momento, digamos, desde el momento en el que Pepe sale de la hacienda de Nápoles y cómo el Estado decide afrontar esta presencia, está conectando violencia, está conectando el río con la memoria del pasado del narcotráfico y también pues con la memoria de la violencia paramilitar que convirtió el río Magdalena en una tumba durante los 90. Entonces Pepe nos ayuda mucho a entender cómo el problema de los hipopótamos no es solo un problema ecológico, es un problema profundamente social relacionado con los traumas de la guerra y del narcotráfico en nuestro país. Hay un aspecto que me parece importante de tu trabajo y es realzar ese vínculo social y económico que han venido construyendo las comunidades de la región a partir de los hipopótamos, particularmente como una fuente de economía, como un emprendimiento, y que redunda también en la construcción de un referente identitario. ¿Cómo llegas a entender o cómo poder plantear y hacer mucho más explícita la importancia de ese vínculo de las comunidades con ese animal, con esa especie foránea? Bueno, digamos que de las primeras investigaciones que se empiezan a hacer al respecto en la Hacienda Nápoles, en los alrededores de la Hacienda Nápoles, empiezan a arrojar algunas informaciones al respecto que resaltan justo lo que acabas de decir, ¿no? La gente en Hacienda Nápoles vincula la presencia de estos animales con el turismo y pues uno lo ve claramente, ¿no? En que los negocios turísticos y los emprendimientos que la gente hace para, digamos, lograr capturar un poco del beneficio económico de las economías del turismo, asume el hipopótamo como un rol central. Y eso, digamos que es parcialmente cierto, digamos, pero es mucho más profundo que eso.
Y en parte lo que he investigado en el territorio es que la forma en la cual la economía del narcotráfico se trasladó a la economía del turismo, digamos el perfil económico del territorio empezó a establecerse en torno al turismo de la Hacienda Nápoles. Es un turismo que desde el inicio vinculó a los animales y en particular a los hipopótamos como parte de la economía, digamos. Entonces, la respuesta de la gente de entender al hipopótamo como parte de lo que se tiene para mostrar es algo que proviene de la creación del Parque de Atracciones Hacienda Nápoles, que ha construido su guión, digamos, comercial en torno a la presencia de animales exóticos. El Parque de Atracciones volvió a traer animales exóticos, exóticos no es la palabra, animales africanos, como parte de sus atracciones. Digamos, lo que ha hecho mi etnografía, más allá de entender eso que ya se había identificado en otras investigaciones, es también ver qué lugar tienen los hipopótamos en la vida de la gente. Y lo que he encontrado es que los hipopótamos no son necesariamente lo que determina la vida de la gente en torno a su relación con la naturaleza. En muchos casos, incluso los hipopótamos son un animal más entre muchos otros seres animales con los cuales ellos coexisten, y son y la gente realmente enfrenta otros retos incluso más complejos que el hecho de vivir con los hipopótamos. Entonces, creo que es necesario en esta discusión y en esta controversia en torno a quién es esa gente que vive con los hipopótamos, comprender un poco más la manera en la cual la gente entra a poblar estos lugares. Son habitantes que llegan a la zona cuando ya los hipopótamos estaban ahí, y comprender realmente qué significa vivir en las ruinas y en los residuos del narcotráfico que instauró el cartel de Medellín en esa zona. ¿Cuáles son realmente esas formas en las cuales la gente intenta reconstruir su vida en estos territorios? ¿Cuáles son los retos? Y sí, es el rol de los hipopótamos, pero entendiendo que no necesariamente es el centro de lo que implica vivir en ese lugar. Alejandra, en tu trabajo, los hipopótamos no son los únicos objetos de análisis etnográfico. También tú analizas el rol de estas herramientas para hacer modelos de futuro, para predecir el crecimiento, la expansión de los hipopótamos. Y me gustaría saber cómo te acercas desde tu perspectiva antropológica a estas tecnologías o a estas herramientas de modelación del futuro. Bueno, ese es el interés por entender el rol de la ciencia en la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza. Proviene de mi experiencia en el Instituto Humboldt y de haber trabajado con colegas biólogos, ecólogos y en general colegas de las ciencias naturales, que están todo el tiempo intentando entender qué está ocurriendo con la naturaleza, qué está ocurriendo con la biodiversidad, y desarrollando tecnologías y desarrollos científicos para poder dar cuenta de qué está ocurriendo, y sobre todo en el marco de las preocupaciones por el cambio climático y las extinciones producto de digamos, la acción humana en los territorios. Intentando ver, intentando comprender cómo actuar en el presente para evitar catástrofes en el futuro. Y en relación con los hipopótamos, esto es muy claro. Digamos, hay una herramienta que se maneja mucho en temas de gobernanza ambiental, que la ciencia y la tecnología tiene para ofrecer a la toma de decisiones, que son los modelos de distribución de especies. Estos modelos lo que hacen es darnos una idea de en dónde están las especies, o basados en el conocimiento que tiene la biología de dónde está determinada especie, qué va a pasar en el futuro con esa especie, con su distribución en particular, y no solo en el futuro, sino en términos espaciales. Entonces eso lo que hace es ayudar a entender desde la biología y desde la ecología cuál es la distribución y cuáles son los impactos que puede tener en la distribución de las especies, la acción del ser humano. Esas tecnologías se han empezado a usar en temas de especies invasoras, o lo que la biología entiende como especies invasoras,
para entender los riesgos y los peligros de especies que son consideradas nocivas para los seres humanos o para otros animales o para la fauna en general, digamos, para la biodiversidad. En el caso de los hipopótamos ha sido muy claro cómo este modelo ha estado advirtiendo desde el 2020 más o menos, 2021 que se publicó el primer paper, no solo que la distribución de estos animales pueden llegar a ocupar la parte media y baja del río Magdalena, digamos que los animales tienen la posibilidad de sobrevivir exitosamente en esos territorios, sino que sumado con análisis poblacionales nos están advirtiendo también que en el futuro la población de hipopótamos en unos 40, 50 años puede llegar a 1.500 hipopótamos. Actualmente estos mismos números y las bases de datos cuentan 169 hipopótamos. Esta idea de un futuro del río Magdalena habitado por 1.500 hipopótamos ha sido decisivo para la designación de los animales como especies invasoras y también para el diseño de herramientas de control que incluyen la caza de estos animales, ¿no? Que ha sido una de las problemáticas más álgidas de los últimos años entre defensores de los derechos de animales, los científicos, los tomadores de decisión y los habitantes locales que son quienes están vinculados directamente con la presencia de estos animales. Entonces, he encontrado en mi investigación que es muy importante entender cómo funcionan estas predicciones y más allá de cuestionar la validez de, la validez de predecir el futuro, sí entender qué nos están advirtiendo y cómo podemos reaccionar hacia esas advertencias, que no necesariamente sea pues una clasificación tan compleja como invasor, pero sí actuar en el presente para enfrentar ese futuro que nos está advirtiendo. Estamos cuestionando necesariamente ese papel de la invasión de las especies invasoras, digamos nosotros que desde las humanidades entendemos que la noción de invasora es efectivamente la problemática, y cuando, a diferencia de lo que ocurre en ciencias naturales, lo invasor es lo problemático. ¿Cómo poder conciliar esa discusión quizás interdisciplinaria? Estos cuestionamientos sobre la manera de clasificar especies no humanas como invasoras ha tenido un gran desarrollo en la antropología en términos del uso de la palabra invasor, y no solo la palabra invasor, el uso de temas como exterminio, control, eliminación, que se trasladan a la naturaleza, pues nos dice mucho también de cómo los humanos lidiamos con la diferencia humana. Y esos son estudios muy importantes. Digamos que dentro de la biología también hay un ejercicio muy reflexivo en torno al uso de la palabra invasor, pero en términos de la política pública esa reflexión no ha llegado y seguimos usando en la política pública internacional, en todos estos acuerdos de conservación internacional, en el Convenio de Biodiversidad Biológica y etcétera, seguimos usando la categoría invasor, y en la política pública colombiana también, porque estamos directamente relacionados. Entonces, lo que se puede entender aquí desde un análisis etnográfico de los procesos es que ya el uso mismo de estas palabras y estas terminologías y estas clasificaciones para enfrentar un problema como el de los hipopótamos ya se presenta como un problema en términos narrativos, digamos, en términos de la manera como se nombra al otro. No es solo definir de por sí que el hipopótamo es invasor, sino entender efectivamente en el terreno y en relaciones concretas entre los humanos y los animales y el territorio, cómo se está dando esa relación. Y lo que vemos es que en muchos casos el hipopótamo es un ser que está incrustado desde hace mucho tiempo en la vida de las personas y a las cuales les es muy difícil conceptualizarlo como un ser invasor, porque muchos de ellos me dicen es que nosotros llegamos después que los hipopótamos, que es el caso de las personas que habitan en la frontera del Parque de Atracciones de Hacienda Nápoles. Ellos recibieron la tierra cuando ya los hipopótamos llevaban 20 años ahí. Pero eso es muy diferente a los lugares donde los hipopótamos apenas están llegando, están afectando los lugares donde los pescadores, acostumbran a pescar, y en ese caso sí están viendo ellos, una ocupación del territorio y un desplazamiento de esos lugares. Entonces, contextualizar el uso de la palabra es muy importante, y es muy importante entender, y esa es la herramienta que nos da la antropología,
cómo, digamos, desde las prácticas concretas y cotidianas, cómo se da esa relación entre los humanos y los animales. Para la biología es muy complejo, en este momento, de lo que yo he visto en mi investigación, pensar más allá de la categoría invasor, pero creo que los hipopótamos justamente nos están enseñando a todos, incluyendo a los biólogos, a los antropólogos, a los tomadores de decisión, cómo estos animales tensionan esas categorías, ¿no? Justamente al generar esos vínculos de empatía en ciertos sectores de la sociedad, y nos obliga a pensar y nos obliga a prestar atención como a esas situaciones concretas. Alejandra, en algo muy interesante en tu investigación es el lugar que tiene lo sonoro. Me gustaría que nos contaras un poquito qué quiere decir hacer una etnografía sonora y qué rol cumple en tu trabajo. Bueno, sí, digamos que lo sonoro emerge muy temprano en mi trabajo, cuando empiezo con mis primeros acercamientos al territorio, con una pregunta muy básica, digamos, y muy elemental, y es, primero, ¿en dónde están los hipopótamos? Y segundo, ¿cuál es la ecología de objetos, pero también de seres humanos y de otros animales y los mismos ambientes acuáticos en los que están instaurados? Y pues muy rápidamente, pues digamos, es evidente que hay diferentes grupos, o hay diferentes formas de habitar Colombia siendo un hipopótamo. Entonces, por ejemplo, los hipopótamos que están en Hacienda Nápoles, que digamos hay hipopótamos que están en cautiverio, pero hay hipopótamos que viven en los lagos, digamos, que sobrevivieron a la infraestructura del parque, y no solamente sobrevivieron, sino que fueron incluidos en el circuito turístico. Estos animales están en estado salvaje, pero están interactuando todo el tiempo, o al menos en los fines de semana y en las temporadas de vacaciones, con sonidos que provienen de turistas maravillados, que los llaman, que les gritan, que se fascinan con ellos. Todos son animales que están todo el tiempo escuchando buses, carros, motos y el sonido de las personas. Hipopótamos que están más cerca de las habitantes rurales que llegaron hace pues poco tiempo a habitar estos territorios. Están escuchando todo el tiempo música, conversaciones, risas. Hay unos que están ubicados frente a una escuela infantil, entonces niños jugando, niños también viéndolos, pero también momentos en los cuales los humanos también les son totalmente indiferentes. Y en la medida en que se van alejando de estos territorios, encontramos hipopótamos que están en silencio, ¿no? O que están en el silencio de lo humano, por decirlo de alguna manera. Y están escuchando otros paisajes sonoros en interacción con búfalos, por ejemplo, los que están en las haciendas ganaderas, o ya los que están en el río, pues en los sonidos de las lanchas y eso. Entonces, eso me ha ayudado mucho a entender cómo hay muchas formas siendo hipopótamo, de habitar el país, esta porción del país, y también de relacionarse con humanos en relaciones que no dejan de ser riesgosas, pero que de alguna manera se han empezado a consolidar por medio de estrategias también de coexistencia, en algunos casos, ¿no? Ya para terminar, recuerdo que conversamos tú y yo pues de la presencia de otros animales también invasores y también que tienen pues unos efectos nocivos para el medio ambiente y particularmente para las ciénagas, como es el caso de los búfalos. Sin embargo, los hipopótamos son particularmente perseguidos. Cuéntanos por qué o cuáles son las razones, si se debe solamente a que hay una especie que es completamente nociva. Quizás no sé si porque no genere el rédito económico para los mismos sectores sociales o si definitivamente merece ser perseguido tal como lo viene siendo o lo debería ser. Sí, yo creo que en parte los medios de comunicación han contribuido mucho a instaurar digamos, no la ciencia como tal, pero la manera en cómo se difunden los resultados, por ejemplo, de los modelos de distribución de especies, cómo los científicos presentan el problema,
y cómo la prensa reacciona a las advertencias de la ciencia, ha llevado a que los hipopótamos continúen anclados a la idea de Pablo Escobar, ¿no? Entonces tenemos digamos, en las presentaciones, pero también en las noticias, ¿no? Las ideas de los hipopótamos de Escobar, o llamarlos la herencia maldita de Escobar, el legado del narcotráfico, y esa idea está muy anclada y creo que ha hecho que este problema sea muy visible, pero también sea visible de una manera que mantiene un lenguaje, digamos, agresivo, y que mantiene el problema anclado a los traumas que tenemos como sociedad colombiana por cuenta del narcotráfico. Entonces estoy analizando etnográficamente cómo se ha construido esa relación que parece ser inevitable, pero que yo quisiera pensar que no lo es. Sí, que podemos empezar a entender a los hipopótamos como algo más que la herencia maldita de Pablo Escobar, y entenderlos en función de un problema que es urgente enfrentar y que es urgente analizar más allá de su origen. Es muy problemático también. Esto es un problema que se ha salido de nuestro, digamos, escala nacional, de nuestro territorio, y especialmente en las notas y en la manera como se reporta este problema en notas internacionales, han llevado a convertir a estos hipopótamos como seres de cocaína, ¿no? Entonces los cocaine hippos, o los hipopótamos de cocaína, que arrastra además, ¿no?, en nuestros problemas a una discusión internacional donde seguimos anclados en esa discusión. Entonces creo que ha contribuido en gran medida, pero no es lo único que hace que esto sea un problema tan grave, ¿no? Está también el carácter mismo de los hipopótamos, que presentan riesgos para la vida humana, ¿no?, en la actualidad, pero también están transformando y pueden llegar a transformar el río Magdalena de unas maneras que creo que nos faltan herramientas para imaginar cómo va a ser esa transformación, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir trabajando en esas maneras de imaginar el futuro, y yo le apuesto por unas maneras de imaginar el futuro que no entienda solamente que no esté basada únicamente en la idea de lo invasor, ni en el conocimiento que tenemos de los hipopótamos como una especie general, o digamos como seres generalistas, o digamos como una idea general de los hipopótamos proveniente de su estudio como especie biológica, sino que entendamos también cómo la gente está imaginándose el futuro en sus territorios con o sin estos animales. Retomando esta idea muy potente que nos deja sobre la posibilidad de imaginación del futuro, quisiera preguntarte por algunos ejemplos, cómo las personas con las que has trabajado están imaginándose ese futuro, cómo imaginan la coexistencia con estos animales. Digamos que eso me ha enseñado, digamos, preguntarle esto a las personas con las que he trabajado, a las personas que he visitado, me ha enseñado mucho sobre el río, ¿sí? Y no sobre el río del futuro, sino sobre el río del presente y el río del pasado. Entonces, como lo sabemos hacer muy bien los antropólogos, ¿no?, encontramos siempre experiencias muy particulares que son difíciles de generalizar, pero que nos enseñan bastante sobre la necesidad de prestar atención a los detalles. Entonces, por ejemplo, las familias con las que trabajo, que habitan en los bordes del parque de atracciones, en tierras que antes eran las tierras de Pablo Escobar y de la hacienda, de la antigua hacienda Nápoles, estas personas reciben una tierra que eran bosques básicamente, y reciben impulso del gobierno para construir proyectos productivos como de cacao. Y entender, y además reciben hipopótamos, ¿no? Entonces, ver cómo la gente está viviendo ahí, cómo la gente coexiste o no, o le es indiferente la presencia de los hipopótamos, pero entender también cómo en sus prácticas cotidianas le están apostando por un futuro en el cual humanos y animales tengan
una posibilidad de extensión, ¿no? Y me refiero a animales y plantas y bosques que no son exclusivamente los hipopótamos. Y en estos casos los hipopótamos son absolutamente marginales. Encuentro también lugares en los que, por ejemplo, en el río le pregunto a la gente si le preocupa el futuro habitado por los hipopótamos, y uno de los pescadores con los que trabajé mucho me decía que no le preocupaba tanto que en 50 años hubiera 1.500 hipopótamos, porque para ellos el problema era hoy, el problema era que ya no hay peces, que los peces están disminuyendo, cada vez hay menos, la subienda ya no es lo que era hace 40 años y que definitivamente, posiblemente en 5 o 10 años ellos y sus familias no van a poder estar en el río. Entonces, el futuro es un futuro que está ocurriendo hoy, la catástrofe ya está pasando. Entonces, futuro, pasado, presente, ambiental, ecológico, cultural colapsan cuando les preguntamos a otros que no son solamente los científicos acerca de este futuro habitado por hipopótamos. Yo quisiera ya, para ir cerrando y agradeciendo tu generosidad, preguntarte por ese diálogo que has tenido con el mundo científico, porque evidentemente deduzco que estamos pensando en un mundo posible con los hipopótamos, a diferencia cualquiera que sea, y entendiendo que se trata de un problema, indudablemente, no sea soslayado, que representa un problema y que efectivamente puede llevar a generar algún riesgo para la vida humana y por supuesto un impacto en el medio ambiente. Pero al hablar de un mundo posible, un futuro posible, ¿cómo se dialoga con esas perspectivas científicas que ven solamente en la eliminación física la posibilidad de solución en ese futuro? Ha sido muy interesante este proyecto, Vladimir, porque ha permitido, y he sido muy afortunada por contar con colegas biólogos interesados en el proyecto, interesados por aprender de la antropología, interesados por aprender de las comunidades locales, que han trabajado conmigo en terreno y han intentado contribuir con su conocimiento a buscar perspectivas alternativas de esta problemática. Es muy interesante ver cómo la biología que se hace desde los modelos nos brinda una perspectiva de futuro y nos brinda unas ideas de que ya les hemos estado discutiendo, pero dentro de la biología misma hay también muchas diversidades de opiniones y sobre todo muchas maneras de relacionarse con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, biólogos de campo, biólogos que están en contacto directamente con los animales, con la biodiversidad, y que en el caso que yo trabajé, los biólogos con los que yo trabajé son biólogos que están interesados en la acústica de la biodiversidad, en el monitoreo bioacústico, y que trabajan pues por medio de tecnologías escuchando a otros no humanos, necesitan ir al territorio, y al estar en el territorio ven más allá, y gracias, digamos, en parte al diálogo con la antropología y el tipo de etnografía que estoy haciendo, tienen la posibilidad también de dejarse sorprender por otras cosas que ocurren en el lugar, más allá de las especies por las cuales están interesados o no. Abre posibilidades inimaginadas de enfrentar el problema. Enfrentar la coexistencia, sea lo que sea que eso implique, ¿no? Porque digamos que eso es un tema al cual tenemos que estar abiertos a cualquier posibilidad de solución. Y solo quiero terminar con como llamando la atención que en general lo que es considerado como una especie invasora es para la ciencia en general y para la biología una posibilidad de aprendizaje inmensa, ¿sí? He hablado con estos colegas que me dicen, en la vida me imaginé instalar una grabadora para escuchar hipopótamos cuando estaba estudiando en mi universidad. Nunca me imaginé que iba a tener que aprender de la biología de los hipopótamos, ¿sí? Eso me lo han dicho también funcionarios públicos que estudiaron biología y me decían, a mí me encantaban las plantas, pero en la vida me imaginé que fuera a tener que aprender de este animal africano. Y eso pasa en escala grande con un animal africano llamativo, generando pues todas estas preguntas y estos intereses, pero pasa también con otras especies que están llegando y que están generando problemas muy serios, ¿no? Como el ojo de poeta en los páramos, el retamo espinoso,
Bueno, hay una lista, la rana toro, ¿no? La biología está obligada a ver estos seres, ¿no? Y a entenderlos y a conocerlos para ver cómo, digamos, evitar que se continúen generando afectaciones. Entonces, sí. Muchísimas gracias, Alejandra, por habernos acompañado hoy en Antropofonías. Qué conversación más sugestiva. Hoy hemos visto cómo el hipopótamo conecta temporalidades, condensa relaciones, tensiona todas esas categorías con las que diferentes actores sociales clasificamos la vida humana y no humana, y cómo también está en el centro de la producción de destinos turísticos, en el centro de controversias mediáticas. Y finalmente me quedo con esta invitación que nos haces a ver el detalle de esas estrategias y tensiones en la coexistencia de lo humano y lo no humano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer compartir con ustedes sus preguntas muy motivadoras y me inspiran mucho pues a seguir pensando y a seguir extendiendo las conversaciones también con los colegas de antropología. Claro que sí, muchísimas gracias, Alejandra. Yo me quedo también pensando en esa oportunidad que tienen especies que están en cierto riesgo en unos contextos en otros continentes y que encuentran inusitadamente una nueva oportunidad de vida en un contexto absolutamente diferente que también vale la pena analizar. Muchas gracias a ti. Y te deseamos mucha suerte para la finalización de tu tesis de doctorado. Bueno, ya estamos cerca. Muchas gracias.